Sala principal del Teatro Solís, la obra Autopsia sobre lo impune. Por suerte, como contaba, agotaron las entradas y van a tener más funciones este fin de semana y después en junio. Este fin de semana ya está agotado. Y tenemos acá a Fernando Parodi, que es el director y uno de los dramaturgos de la obra, y a Susana Souto, que es una de las actrices. Muchas gracias por estar hoy acá. Nos recibimos con un fuerte aplauso. Y hablemos un poco sobre la obra y arrancar contando por qué decidiste hacer esta obra, que por lo que me dijiste fue recién en 2018 que conociste la historia y te pegó fuerte por una cuestión familiar. Bueno, gracias por la invitación. Sí, yo soy un llegado reciente a la historia, pensando en la perspectiva de 50 años, ¿no? Claro. La conocí hace pocos años. Y sí, me impactó varias cuestiones, ¿no? 3 mujeres, edades muy jóvenes. Estamos hablando del asesinato de Silvia Reyes, de 19 años, Laura Raggio, de 19 años, y Diana Maidanic, de 22 años. Y la medida de la violencia era como de un exceso casi que imposible de medir, ¿no? Incluso nosotros jugamos un poco en la obra con cuántas balas. Hay como ahí una cosa que es demasiado excesiva, claro. Provoca como, a mí me provocó como una alerta, ¿no? Y bueno, eso hizo que yo fuese al sitio de memoria en Brazo Oriental, Mariano Soler 3098, y que empezara un poco a investigar también. Y la verdad que ir ahí al lugar fue como, me acuerdo hasta ahora el momento de los 3 banquitos que hay ahí, me senté un momento y bueno, sí, a mí me impresionó mucho lo que eso significaba a nivel de las familias, y eso tiene que ver porque en ese momento mi hija tenía 19 años, entonces como que ahí establecí algunas posibilidades, analogías que hicieron que claramente viera la cuestión como una tragedia y como un trauma, ¿no? Un trauma que si bien tiene esa cuestión personal, porque ellas eran... A mí a veces las muchachas de Abril me parece como demasiado general, ¿no? Claro. Estamos hablando de personas muy concretas, con familias, con amigos. Hay como un trauma más privado ahí, pero que casi 50 años después a mí me hace como... me remueve cuestiones personales mías, entonces, bueno, ese trauma no es tan privado, sino que tiene relevancia colectiva. Y eso me quedó como sonando a mí ahí. Yo ahí no había decidido hacer la obra, ¿no? Y bueno, se fueron como dando algunos acontecimientos que hicieron que considerara que era el momento adecuado, ¿no? Que se cumplían los 50 años, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado uruguayo a hacerse responsable del asesinato. Y entonces eso sumado a que yo venía en un proceso como director donde me estaba interesando cada vez más poder tomar acontecimientos reales. Yo venía como disfrutando mucho de la dramaturgia contemporánea. O sea, hay un interés bien claro como en lo contemporáneo, pero necesité como dar este pasito a poder tomar algo que fuese más directo de nuestra historia, de nuestra identidad, de nuestra historia reciente. Y bueno, ahí se dio como un combo que dije, acá hay un proyecto teatral. Y creo que el teatro está bueno también que asuma como estas responsabilidades. Para mí ha sido como todo un desafío porque no vengo como de ese lado, claro. Sino que este hecho real me provocó como canalizar unas inquietudes que yo venía ahí dibujando y de repente acá dije, bueno, acá... Y bueno, y ahí armar equipo, actrices, dramaturga, y bueno, y ahí todo un equipo que... Que la dramaturgia te acompañó Vero Mato, que Vero Mato es directora, dramaturga, bueno, ahora es diputada y también es hija de desaparecido, entonces tiene el tema de la memoria como muy presente. Sí. Bueno, en el armado del equipo, por ejemplo, con Verónica pasó eso, ¿no? Más allá que una de las actrices la sugirió, y yo la conocía como dramaturga, ella a nivel personal ya estaba como muy vinculada con la historia
porque por ejemplo había hecho un homenaje a las muchachas de Abril cuando se cumplieron los 49 años en el Parlamento. Yo lo había escuchado, me había parecido muy oportuno sus palabras. Entonces, bueno, ahí cuando empiezan a haber coincidencias, y sí, le hice la propuesta y aceptó y le interesó y trabajamos. Susana, ¿cómo es así? Te voy a hacer una pregunta muy genérica, ¿no? Pero que va a desprender varias ramas. Pero ¿cómo es el trabajo de la composición actoral de algo tan reciente, con tantas implicancias dentro de la sociedad? ¿Cómo son los equilibrios que se tienen que manejar? Bueno, creo que ahí siempre lo primero que me surge es esto de la responsabilidad, ¿no? De la responsabilidad histórica y personal, claro, de estar encarnando un personaje, no solamente un personaje real, sino un personaje cuyas familias están conviviendo con nosotros. Entonces, bueno, ahí hay un tema primero con el cuidado de lo que se cuenta y cómo se cuenta, y bueno, y ahí es fundamental la confianza con la dramaturga, con el director, que creo que las tres actrices estamos absolutamente de acuerdo en que eso es un pilar fundamental. Y bueno, después hay una zona donde igual lo tenés que trabajar como cualquier personaje, ¿no? Porque no dejamos de hacer una construcción. Claro. ¿Ah? Incluso el primer cuadro, que capaz que después lo preguntan, pero el primer cuadro que tiene como un carácter más realista, que sería cuando verdaderamente representamos a los personajes, nada, es imaginarte absolutamente todo esa persona, por más que tuvimos entrevistas con los familiares, en mi caso con Mónica, la prima de Diana, en el caso de las otras compañeras con Horacio Raggio, con Emiliano, el sobrino de Silvia Reyes, todas tuvimos algún acercamiento con algún familiar como para pintar un poco ese personaje, ¿no? Saber cómo eran, cómo vivían, porque además tenemos, sobre todo, dos de las actrices, sobre todo, tenemos una diferencia de edad importante también, entonces bueno, también esto de levantar ese universo de los 20 años, en los 70, que no son los mismos 20 de ahora, ¿no? Digo, todo eso no deja de ser el mismo trabajo que hace cualquier actriz cuando se enfrenta a cualquier personaje, ¿no? Pero sí creo que la responsabilidad personal histórica es como la bandera. Sí, es como mayor. Y en realidad en el segundo cuadro, nosotras ya, estoy spoileando un poco, pero en realidad es un poco más abierto, entonces ya no estamos representando a los personajes, sino que atravesamos otras propuestas actorales. Eso va sucediendo, más juego. Perdón, ¿van de un cuadro al otro? O sea, se va saltando se puede hablar de... No sé, por eso me intimidó. Perdón. Puede ser una buena idea. No, por eso pero hacemos un solo salto. Un solo Tenemos salto. Un cuadro y un segundo cuadro. Está perfecto, no voy a preguntar más. No preguntes más nada. No, podemos contar, sí. Bueno, pero sí, el segundo cuadro tiene como características más de teatro postdramático, con visos de performance. Entonces, bueno, ahí el juego es distinto. Claro. El trabajo, sería el teatro postdramático, así como... Y bueno, que ya no representamos personajes, básicamente, y en realidad presentamos personajes, por momentos somos las actrices hablando. Bueno, ya dije mucho. igual ya lo han dicho en otras notas, porque eso lo sabía. Y seguro que lo dijo el director. El segundo, claro, el segundo cuadro es si bien tiene este lenguaje postdramático y es mucho más espectacular en algún sentido, de hecho aparecen las visuales, tiene un protagonismo mucho más fuerte la música, es un cuadro que para mí es lo real, porque es un cuadro que trabaja casi con documentos, casi solamente con documentos. ¿Sí? Ahí están todas las voces que se han como levantado en torno al tema, y es donde sí tenemos un material de documento que podemos utilizar y trasladar a la escena, o a partir de ese documento construir la escena. El primer cuadro, que es el realista, del que hablaba Susana recién, para nosotros es la ficción. Claro. Porque es un cuadro que está ubicado 30 minutos antes del asesinato y no hay ningún documento que dé prueba de algo de lo que pudo haber sucedido ahí en esos 30 minutos. Por lo tanto, es una construcción de ficción total, pero en un estilo realista. Y bueno, en el complemento de los dos cuadros me parece que hay algo que es que le da cierto dinamismo al espectáculo y que lo vuelve como con más aristas, ¿no? Más aristas posibles de análisis, de miradas. ¿Cuándo entran las familias de estas
tres chicas en este proceso? Bueno, vos contabas recién que pudieron hablar y eso, pero vos, ¿no? Que sos el que tuvo la idea, ¿recurriste de inmediato a la familia? En un momento dijiste, no, mejor hablar con tal, con cual. ¿Cómo fue ese vínculo y cómo es ahora después de haber estrenado? Bueno, a mí fue un momento importante conversar con las familias. No quise acelerarlo demasiado porque yo necesitaba tener ciertas garantías de que estaba hablando de algo que iba a suceder, ¿no? O sea, no quería cometer el error de ir a hablar con la familia de un espectáculo que después no terminara siendo. Entonces sí, esperé un poquito a asegurarme de que tuviese un equipo y de que cuando yo dije, sí, esto va a salir, bueno, ahí me sentí con más seguridad como para poder hablar con ellos. Existe la Comisión Memorias Muchachas de Abril, fue con los primeros que yo entré en contacto, ¿sí? En realidad a través de Crisol pedí el contacto con la Comisión Memorias Muchachas de Abril y bueno, me recibieron en una reunión, estamos hablando de gente muy cercana, ¿no? Horacio, el hermano de Laura, Mónica, la prima de Diana, es como gente que más que una comisión son realmente su familia. Y bueno, les conté del espectáculo, o sea, de la idea que tenía y de mi necesidad de contar con su aval, ¿no? No en cuanto al contenido del espectáculo, en cuanto a que se haga el espectáculo, ¿no? Porque yo estaba pensando en poner en escena, o sea, poner en exhibición de alguna manera esta historia, este acontecimiento que a ellos les significa mucho, ¿no? Y bueno, ellos estuvieron como muy de acuerdo. Hubo resistencias desde algunas personas, pero en una como muy buena. Claro, visceral, ¿no? Sí, nunca de decir que no, pero sí de tener como algunos... Déjame entender, claro. Y algunos mieditos, sí, ¿no? Obvio. Pero siempre en un proceso como muy abierto a que sí, ¿no? Hay algo que se repite en realidad, que tiene que ver con esto que vos decís, entre las personas que fueron en el 21, que tenían mucho conocimiento de la historia o de alguna manera por su historia militante y tal, estaban muy conectados, todos te dicen, yo fui con miedo. Claro, me imagino, es como algo medio general, yo fui con miedo, ¿viste? Y tal. Y bueno, después los miedos se disipan. Pero el fui con miedo es como... ¿Y dónde crees que ese miedo de dónde radica? ¿De que fuera una obra de qué tipo? De cómo tratáramos el tema, no sé, ¿viste? Capaz que había cierto miedo como esto de transmitir, como dar mucha línea, muy no sé, como de mensaje, ¿viste? Una más cosa panfletario. Más panfletario. Sí. Me parece que viene por ahí eso. Yo creo que hay algunos prejuicios en nuestro Teatro Nacional con respecto a cuando el teatro aborda estos temas, ¿no? Y a veces los prejuicios tienen que ver con eso, con que sea demasiado panfletario, o a veces los prejuicios tienen que ver como con que no van muy de la mano, un teatro de calidad con un teatro que aborde contenidos de la historia reciente. Claro. No he hecho ningún estudio para decir esto que estoy diciendo, pero es una percepción del medio que existe, ¿no? Y yo me siento muy contento de que hablen del espectáculo. Realmente nosotros construimos un espectáculo que tiene un valor tremendo a nivel estético y a nivel expresivo con este contenido, ¿no? Entonces, yo creo que los mieditos tenían que ver no solo con los contenidos que nosotros pusiésemos en el espectáculo, sino de que si íbamos a lograr alguna forma espectacular que realmente estuviese a la altura del tema, ¿no? Claro. Bueno. Era todo un desafío, ¿eh? Sí, no, sin duda. De hecho, estaba pensando en el nombre de la obra, o sea, en qué momento surgió, si lo tenías como desde el vamos o una vez que estaba todo realizado, salieron las palabras autopsia, impune, porque es un título con fuerza. Sí, bueno, ahí hubo una decisión, porque el título primero sería Las Muchachas de Abril, ¿no? Claro. Yo no lo descarté de entrada, pero era un título que no me sonaba atractivo. Me parecía que no estábamos aportando nada, sino simplemente informando sobre lo que iba a tratar el espectáculo. Entonces lo tenía como en signos de interrogación.
La autopsia viene del trabajo que hizo Hugo Rodríguez, médico forense, que él hizo la autopsia histórica del caso, cuando para la justicia, ¿no? Para la Fiscalía Especializada toma el caso y con la autopsia histórica es donde se llega a una sentencia, que todavía no tiene condena, pero hay una sentencia. Entonces, el procedimiento de la autopsia histórica tiene mucho en común con lo que yo pensaba para el segundo cuadro, ¿no? La autopsia histórica trae testimonios, trabaja con el espacio, trabaja con todos los documentos que existen al respecto, fotografías, en fin, las actas de los militares. Entonces hace una reconstrucción como histórica del acontecimiento y yo ahí dije, a mí autopsia me interesó como no solo como nombre, sino como concepto de este segundo cuadro, del espectáculo, pero sobre todo del segundo cuadro, donde me parecía que lo que nosotros íbamos a hacer iba a ser esa indagación, ¿no? Utilizando todos los documentos que existen. Y ahí apareció autopsia, ¿no? Como palabra. Y después hay otra palabra importante que es impune. Claro. Que ahí también hay una decisión y una mirada nuestra, ¿no? sobre lo que ha pasado con el caso, que si bien se ha avanzado, ¿no? En la justicia hay mucho avance, es esto, tenemos una sentencia, pero no tenemos condena, o sea, está procesado Rebollo como responsable, pero sin condena, o sea, esperando la condena. Entonces, a 50 años, me parece que eso es inevitable pensar en impunidad. 50 años sin condena habla de impunidad. Entonces ahí apareció autopsia sobre lo impune. O sea, más allá de la autopsia sobre el cuerpo, sí, están, es una autopsia sobre la impunidad. ¿Vos cuando recibiste el libreto ya tenía el nombre? No. No, en realidad yo empecé el proceso con una idea, con la idea de Fer de hacer esto. Empezamos a trabajar sobre las muchachas de Abril, sobre el universo de ellas, sobre cómo nos las imaginábamos, qué leían, qué escuchaban. Empezamos a trabajar sobre eso y el texto vino mucho después, sí. unos cuantos meses después en realidad. Y no tenía nombre todavía. No me acuerdo bien cuándo apareció en la cronología, pero fue de las últimas cosas en aparecer. No. Hoy me decías, hoy contabas del miedo del público, como es la reacción que más la que más aparece en el momento de hacerte una devolución o hay otro sentimiento. No. ¿Qué te ha dicho la gente que la ha ido a ver? No, gustó mucho el espectáculo en general, creo que en eso coincidimos todos los que formamos parte de él. Creo que también esa cuestión de la sala grande del Solís llena también fue una cosa muy, muy fuerte para nosotras y para el propio espectador, ¿no? Que lo está viendo como un homenaje y como una obra de teatro, ¿no? Claro. Como un espectáculo, ¿no? Esto que decíamos, la espectacularidad, pero no deja de ser un homenaje el día de los 50 años, donde se cumplen los 50 años de la masacre. Entonces me parece que todo eso ayudó como todo fue para el lado de la conmoción, ¿no? Creo que fue conmovedor. Fue conmovedor, sí. Fue conmovedor, el 21 fue conmovedor. Pensamos que en la Zabala, si bien van a pasar otras cosas porque la sala es diferente y las lógicas de actuación también cambian, pero ya creo que constatamos que es un espectáculo que conmueve al público y me parece que es eso lo que más sale, ¿no? Esto de meterse verdaderamente en la vida de estas chiquilinas y ver todo este camino que hizo la impunidad hasta el día de hoy, ¿no? Y conmueve no solamente a las personas muy vinculadas, ¿no? Que sí estaban en la sala el 21, sino que también a mí me pasó de gente que conocía solo los titulares de la historia o incluso nada. Sí. Me pasó con estudiantes. Y también nos conmovió. Yo en eso reparé como después, porque viste que hasta el estreno de repente uno está mucho más en la cabeza de los familiares, ¿no? Como de recibir a esa gente que iba a ser tan importante para ellos, pero después me di cuenta que que hay algo que también conmueve en el público más. No sé que conozcan o no la historia. Sí, claro. Sí, a mí me pasó con estudiantes que no conocían la historia y quedaron conmovidos. Sin duda. Y justamente reclamando esto, ¿no? ¿Cómo no sabíamos de esto? Claro.
Bueno, bien, nada, no felicitaciones. saben del teatro, no está mal. Que nada, ese aporte a que la impunidad sea menos, que se conozca, que se llegue a la gente a través del teatro. Me parece que a veces está la impunidad de la justicia, pero también la impunidad de acá, ¿no? De conocer, de saber, de tener una versión de la historia. Y en este caso, su obra colabora como para tener un panorama. Así que Muchísimas gracias por haber Gracias a estado ustedes, hoy los acá. esperamos. Y bueno, les decimos que va a estar entonces en junio el 18, 19 y 20 de junio en la Sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Para esas funciones quedan entradas, para las de ahora no. mucha mierda para eso. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, nos vamos a un corto y venimos con música, así pues vamos a cerrar el programa con Chole y parte de la de vecindad, así que nos aguantan unos minutos, ya volvemos.